Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal, Pioneros Adventistas. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un breve estudio que nos llevará a dar respuesta a varios hermanos que han venido a preguntarme qué es la justificación por la fe. Pero para comprender qué es la justificación por la fe tenemos que entender primeramente qué es la fe. Así que hoy nos vamos a centralizar en entender la palabra fe. Esto es muy interesante, porque como ex evangélico pentecostal, me acostumbré a escuchar un falso concepto de fe, que es simplemente creer teóricamente de que Dios existe. Pero me sorprende mucho más escuchar esas mismas teorías dentro del adventismo, y sobre todo de ministerios que se proclaman del Padre y del Hijo o antitrinitarios, lo que demuestra que tienen teología evangélica y no las doctrinas adventistas que Dios nos reveló a través de la mensajera y de nuestros pioneros hace casi 200 años. Cuando era evangélico, los predicadores evangélicos enseñaban que la fe era simplemente creer que Dios existe. Y escuchando a uno de estos predicadores del Padre y el Hijo, decía hace algunas semanas en un video de que la fe es simplemente creer que Cristo viene y que eso te hace vivir por fe. Él trataba de explicar lo que es vivir por fe, debido a que muchos hermanos se le acercan a él para amonestarle a que salga del sistema babilónico y que deje de tener tantas ganancias en el mundo en forma material. Pero él, para defender su materialismo y su ganancia mundanal, ideó una filosofía teológica para hacerles creer a los demás que él vive por la fe. Porque para él la fe es igual que los evangélicos, creer en algo en forma literal o en forma superficial. Porque para él el concepto de la fe es idéntico al concepto de un evangélico, algo superficial, algo solamente teórico. Cree en Dios y eres bueno. Eso no es así, porque la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero que no tienen obras y que una fe sin obra está muerta. Así que ese argumento de que la fe es simplemente creer teóricamente de que Dios existe o de que Jesús viene es un concepto realmente filosófico y griego. Existe un libro que se llama Debemos deshelenizar el cristianismo y se refiere a un libro católico en que los teólogos católicos se preguntan si es tiempo de deshelenizar el cristianismo. ¿Por qué se hace esa pregunta? Porque hace 1500 años el cristianismo se paganizó, se romanizó y se helenizó, entendiendo que la cultura romana está contaminada o está mezclada con la griega. Y es por eso que nosotros pertenecemos a Occidente, a un sistema greco-romano. Y la mayoría de los cristianos y predicadores cristianos e incluso adventistas son greco-romanos y no hebreos. Aunque este mismo predicador del Padre y el Hijo hace un tiempo se vestía de judío. Conversando con este predicador argentino del Padre y el Hijo, yo le explicaba que el tiempo se avecinaba para la venida de Jesús y que teníamos que hacer verdaderas reformas en nuestras vidas, salir del sistema, salir de las ciudades y esperar a Jesús en las montañas. Y que eso teníamos que hacerlo ahora porque Jesús ya viene. Pero luego de tener esa conversación, este hermano que tiene un canal muy famoso en YouTube hizo un video refiriéndose a nuestra conversación y él dijo que para él Jesús venía en 1 o 2 generaciones más. Pero luego recientemente, hace 2 semanas, hizo un video donde él profesaba que la fe es creer que Jesús viene. Pero eso lo creen los católicos, eso lo creen los evangélicos e incluso los judíos creen que el Mesías viene y eso no es fe. Por lo tanto, vemos que este predicador antitrinitario es un falso maestro y que no entiende realmente el concepto de fe. Y al no entender el concepto de fe, no comprende lo que es la justificación por la fe, que es el corazón del evangelio y del mensaje de los 3 ángeles. Y es por eso que él, junto con otros pastores y otros predicadores que trabajan con él, enseñan también a la Grey a guardar las fiestas judías o las fiestas ceremoniales
para alcanzar el perdón o la salvación. Y eso debido a que él no entiende lo que es la justificación por la fe. Él no comprende primeramente lo que es la fe. Por ende no puede comprender lo que es la justificación por la fe y cae en el error judaizante de guardar las fiestas ceremoniales para creerse más santo o más puro. Y eso es porque no tiene fe, carece de fe. Y es por eso que inventa filosofías, teologías, para mentirse a sí mismo y mentirle a la Grey en cuanto a lo que es fe. Porque simplemente está defendiendo su estilo de vida mundanal, haciéndole creer a los demás que la fe solamente estriba en creer que Jesús ya viene. Pero esa creencia de que Jesús ya viene debe ir de la mano con las obras que demuestren que creo que Jesús ya viene. Es decir, si yo tengo la fe de que se deben guardar los mandamientos, yo tengo que guardar los mandamientos. En la práctica. Pero ¿por qué los adventistas dicen que creen que Jesús ya viene, pero no se preparan para que Cristo venga? ¿O no se preparan para ese acontecimiento que dicen creer? ¿Por qué los adventistas dicen que creen que se debe santificar el sábado y guardarlo, pero no lo santifican ni ellos mismos son santos? ¿Por qué los adventistas dicen que creen en que los mandamientos deben guardarse, pero ellos mismos dicen que son pecadores y que van a pecar hasta que Cristo venga? Eso es muy fácil. Como este hermano que dice que cree que Jesús viene, pero él mismo en sus videos dice que Jesús vendrá en 1 o 2 generaciones más. Es decir, él no cree como adventista que Jesús viene ahora. Por lo tanto, según su propio concepto, él no es adventista, porque no tiene la fe de los adventistas que creemos que Jesús viene ahora igual que nuestros pioneros. Esa es la iglesia adventista. Y esa es la funcionalidad de la iglesia adventista levantada hace 200 años, en proclamar que Jesús viene ahora. Y lo que hizo la corporación en el año 2015 fue cambiar la venida de Cristo, de inminente a pronta. Y este hombre está haciendo lo mismo. Este hombre dentro del adventismo, en el sostén propio antitrinitario, está diciendo que Jesús aún no viene y que vendrá en 1 o 2 generaciones más. Pero además está enseñando una falsa fe, en que estriba solamente en creer que Jesús ya viene. Pero para él Jesús viene en 1 o 2 generaciones más, futurista. Él tiene la fe falsa de los evangélicos y de los católicos. Babilonia. Y es por eso que él tiene una confusión en su mente y está babilonizado, diciendo una cosa, pero actuando de otra. Pero ¿por qué él y los cristianos en general y los adventistas en general actúan de esta forma? Es muy fácil. Es porque el cristianismo y el adventismo se han helenizado, se han vuelto griegos. Y el helenismo es la acción del imperio griego de helenizar o culturizar en forma griega a todo el mundo, pues los griegos pensaban que la salvación estribaba de que tú y yo nos convirtiéramos a la cultura griega o nos helenizáramos. Por eso ellos querían culturizar a todo el mundo para que todo el mundo fuese salvo por la cultura griega. De ahí viene la idea de que tú eres salvo o eres miembro de una iglesia solamente por creer en forma teórica o por pertenecer a un grupo. Todo eso es paganismo y helenismo, filosofía y teología griega. Pero la fe y la salvación verdadera y bíblica son aquella fe que obra por amor. Una fe sin obra está muerta. La fe teórica solamente cree, eso es helenismo, eso es paganismo, eso es filosofía griega. Pero lo que vamos a entender hoy sobre la fe es una fe que obra por el amor. Si creo en algo, actúo en conformidad de aquello en lo que creo. Si no, no es fe. Entonces, hermanos, acompáñenme brevemente en este estudio que nos permitirá comprender el concepto de la fe y el corazón del mensaje de los 3 ángeles, que es la justificación por la fe. Primeramente, vamos a orar para pedir al Señor la autorización para hacer esta labor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. En esta hora nos arrodillamos delante de usted, Señor, y delante del cielo y de todo el universo, para pedir perdón por nuestros pecados y confesarnos como pecadores y necesitados de Jesús y de su sangre redentora.
Te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que en la sangre bendita de Cristo tú nos limpies y nos redima y purifique de toda maldad. Ahora te pedimos que pongas tu Espíritu Santo y mitad limpia sobre nosotros y nos autorices a hacer esta labor y este estudio. Y que todos aquellos que puedan venir a ver este video sean edificados y educados en el verdadero concepto de la fe y la justificación por la fe, que es el corazón del mensaje de los tres ángeles, el cual es el Evangelio eterno y las puertas y las llaves para el cielo. Te pido, Padre, una bendición especial para ellos y también para mí, pero sobre todo que a través de esta labor, tú, oh Dios, seas glorificado y tu Hijo. Todo esto lo pedimos humildemente, agradecidos en el Señor Jesús y en su nombre. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a entender qué es la justificación por la fe, principiando por entender qué es el concepto o la palabra fe. Vamos a emprender un viaje que nos llevará a comprender en varios estudios lo que es la justificación por la fe. Pero hoy vamos a sentar las bases para entender el concepto de justificación por la fe, entendiendo qué es fe. Luego vamos a estudiar lo que es justificación. Pero a grandes rasgos diremos que la justificación tiene que ver con el perdón, con ser limpiado, con ser justificado, ¿ya? Con ser perdonado de tus pecados en la sangre de la cruz del Calvario. Ahora, todo eso se hace por fe. Esa remisión de los pecados, esa limpieza de los pecados, esa justificación de tus pecados por los méritos de Cristo se hace por fe. Como yo les decía, este hermano que no entiende el concepto de fe no puede comprender lo que es la justificación por la fe y es por eso que él cree que para ser más santo o para ser más puro se tienen que guardar las fiestas ceremoniales o las fiestas judías. Y eso es lo que él y sus compañeros de ministerio están enseñando. Porque creen, igual que los fariseos de antaño, que las obras les dan un espacio en el cielo. Y esa es la religión católica o la religión pagana del diablo. Salvación por obras. Si bien, aun cuando las fiestas ceremoniales estaban en vigencia, ningún judío y ningún israelita era purificado por guardar dichas fiestas, aunque ellos pensaban que así era. Nuestra salvación y nuestra purificación solamente estriban en nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, no es nuestra fe la que nos salva, no es el ejercicio de nuestra fe, sino es en quién colocamos nuestra fe el que nos salva, Jesús. Así que no te salva tu fe, quien te salva es Cristo, y tú has puesto tu fe en aquel que te salva, el cual es Cristo. Nuestra fe no nos salva, simplemente nos salva Cristo, y nosotros hemos creído que Cristo nos ha salvado. En este libro maravilloso que se llama Fe y Obras, escrito por Ellen G. White, la escritora y profeta de Israel dice lo siguiente: la fe y las obras van de la mano, actúan armoniosamente en la empresa de alcanzar la victoria. Signs of the Times, 16 de junio de 1890. La justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Review and Herald, 4 de junio de 1895. De manera que aquí Ellen G. White está dividiendo el mensaje de los tres ángeles o el concepto de la justificación por la fe en dos pilares. El primero, la justificación por la fe imputada. Y el segundo pilar, la justificación por la fe impartida. Dice ella que la justificación por la fe imputada es nuestro derecho al cielo, mientras que la justificación por la fe impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Se los explico. Cuando Israel salió con Moisés de Egipto, ellos fueron salvos por fe y fueron justificados y se les imputó justicia cuando no eran justos. Es decir, por fe Dios a través de su Hijo nos hace justos y nos imputa, nos pone la justicia de su Hijo en nosotros cuando no éramos justos. Y eso se hace solamente por fe. Y luego que los israelitas en Egipto fueron justificados al pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del Cordero, imputándoles por fe la justicia de Cristo que iba a morir más adelante en el futuro en la cruz del Calvario,
Luego los israelitas, al ser salvos de sus pecados y de la muerte que sufrieron los egipcios, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y llegaron luego al monte Sinaí alrededor de 6 meses después que salieron de Egipto. Y allí el Señor les impartió la ley, sus mandamientos y toda la Torá. Ahí se cumplen los israelitas este concepto que nos habla la hermana White en el libro Fe y Obras, de la justificación por la fe imputada en la cruz del Calvario, en la sangre del Cordero, en la sangre que los judíos pintaron o los israelitas pintaron en los dinteles de sus puertas, que los salvó de la muerte que sufrieron los primogénitos de los egipcios. Y luego la fe impartida que Dios les enseñó por medio de Moisés y los profetas en toda la historia de Israel. Pero las iglesias cristianas solo aceptan la justificación por la fe imputada, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, pero rechazan la justificación por la fe impartida, que es la enseñanza y poner por obra la Escritura. Y eso es lo que los adventistas, los católicos, los judíos y los protestantes han rechazado durante toda la historia y hoy lo están haciendo otra vez. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada y no tenemos que hacer nada para ganarnos la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. Pero lo que a nosotros nos compete o a lo que a nosotros nos toca es aquella justificación por la fe que todas las iglesias, incluyendo este hermano argentino del Padre y el Hijo, rechazan, que es la justificación por la fe impartida. Colocar por obra nuestra fe, en que creímos que Jesús nos limpió, nos purificó, o nos imputó su gracia, o que nos imputó su justicia sin haber hecho nosotros obra alguna. Eso es un punto. El segundo punto es creer por fe y poner por obra aquella creencia de que Jesús nos ha imputado su justicia. Por lo tanto, la fe en que hemos creído que Jesús nos ha salvado en la cruz y nos ha imputado su justicia debe trasuntarse en las obras, y esas obras que mostraremos en una vida de santidad y de obediencia será nuestra idoneidad al cielo. Y esas obras se enseñan y se imparten a través del estudio bíblico y de la penetración de la Biblia y conocer la voluntad de Dios para con el hombre, sus leyes, sus mandamientos y todos sus preceptos que nos ha legado a través de Moisés y de los profetas, de los pioneros y de la hermana White. Por lo tanto, la justificación por la fe imputada es la fe en que Cristo nos limpió y nos redimió de pecado en la cruz del Calvario y que el Padre nos imputa o nos pone en nosotros la justicia de su Hijo sin haber nosotros sido justos. Y eso por fe. Mientras que la justificación por la fe imputada, que es nuestra idoneidad para el cielo según la hermana White, es colocar por obra lo que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia, a través de la mensajera, a través de los pioneros, de los reformadores, de los apóstoles y por supuesto de los profetas y de Moisés. La santificación es la acción de colocar por obra lo que Dios nos ha enseñado a través de la Escritura. Pero la fe misma es creer que Dios nos ha limpiado de todo pecado a través de su Hijo en la cruz del Calvario, imputándonos su justicia y su vida sin que nosotros hayamos sido justos. Pero una vez limpios por la sangre del Cordero, Dios ahora nos invita a caminar en santidad hasta que seamos sellados por el Espíritu Santo, colocando por obra la palabra de Dios y la ley de Dios. Y no solamente creyendo en forma teórica. La Biblia, en Romanos capítulo 2, en el versículo 13, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 2, versículo 13, dice allí: porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego también Santiago, en el libro homónimo, nos dice algo similar en el capítulo 1, donde él nos dice lo siguiente. Dice así: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra
y no hacedor, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno parece ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo o del pecado. Pero estas personas, igual que los gnósticos, igual que los griegos, piensan que la fe es simplemente creer en Dios, o piensan que guardar la ley es creer que hay que guardarla. No, amigos míos, no hay que ser solamente oidor o pensar que hay que guardarla, sino que hay que guardarla verdaderamente. Porque el justo no es el oidor de la ley, sino el hacedor. Porque el justo no es el que oye la palabra de Dios, sino el que la coloca por obra. Eso es fe. Eso es fe realmente, porque es el Espíritu de Dios el que actúa en ti. Y al actuar así, tú estás actuando por fe. La Escritura dice que todo lo que no es fe es pecado. Y si nosotros carecemos de fe, tenemos que pedir al Señor que nos incremente o nos aumente la fe, como lo hicieron los apóstoles en Lucas capítulo 17, versículo 5, donde dice lo siguiente: y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Por lo tanto, la fe es un poder o es una mente, es un don que Dios nos da, que puede ser incrementado e ir increciendo hasta que le digamos a un monte, muévete, y el monte se moverá. O le digamos a un muerto, levántate y anda, y el muerto se levantará. Eso es realmente fe. Vamos a preguntar a la Biblia en el libro de los Hebreos qué es realmente la fe. Vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 11, para entender realmente qué es la fe. Y para ello solamente vamos a revisar el versículo 1 de dicho capítulo 11 del libro de los Hebreos. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La fe es pues la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Es decir, actuar en conformidad con lo que se cree y con lo que se pide a Dios, aún antes de que Dios ya te lo haya otorgado. Es creer sin ver, como le dijo Jesús a Tomás. No tenemos que ver para creer. Tomás, para creer, tuvo que ver, y eso no es fe. Nosotros creemos en Dios aún sin verlo, y eso es fe. Tenemos que creer sin ver las cosas y no andar pidiendo señales ni tampoco manifestaciones del poder divino para creer. Muchos adventistas que dicen ser adventistas y que tienen fe, o que son hombres y mujeres de fe, realmente no tienen fe y no están obrando en conformidad a su creencia y a su denominación, que se llama adventistas del séptimo día. Y no están esperando realmente la venida de Jesús y no están viviendo en conformidad a esa fe en relación a la pronta venida de Jesús. Si nosotros creemos que Jesús ya viene y somos verdaderamente adventistas, debemos vivir en conformidad a dicha fe y hacer verdaderas reformas en nuestras vidas, pensando que Jesús ya viene, o actuando en conformidad a la creencia de que Jesús ya viene. Si no actuamos en conformidad a lo que creemos, en realidad nos mentimos a nosotros mismos y no somos de fe, ni estamos viviendo por la fe. Aquella persona que dice que vive por la fe, pero vive de las riquezas del mundo, eso no es tener fe. La fe es vivir como Abraham o como Jacob, que abandonaron todas sus riquezas, que abandonaron sus ciudades, sus familias, sus hogares, y se dirigieron por los caminos que Dios les indicó. Y fueron a los lugares que Dios les señaló. Y allí vivieron por fe, estando bajo las alas de Cristo, bajo las alas de la grande águila. Y como Jacob decía, el Dios que me ve,
el Dios que me mantiene. Y esa es la fe por la cual vivieron los valdenses. En Apocalipsis 12 se nos da testimonio de dicha fe. Apocalipsis 12 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Verso 14. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, todos los cristianos y los adventistas que se amontonan en las ciudades para ganar dinero y para que el Estado les sustente y sostenga a sus familias a través del trabajo honesto que hace cada uno de los cristianos, a esas personas les falta fe. Pueden tener fe en que a fin de mes su jefe les va a dar la mensualidad o su sueldo mensual, pero carecen de fe en que Dios los va a mantener. Nosotros debemos salir del sistema y ejercer fe en que Dios será nuestro sustentador. Como Jacob decía: Jehová el Dios que me ve, Jehová el Dios que me sostiene. Recuerden que cuando fue la guerra de los 7 reyes, los reyes que ganaron la guerra junto con Abraham vinieron a traerle los pertrechos o los desechos de guerra o los tesoros de guerra a Abraham. Y Abraham rechazó esas riquezas, esos pertrechos que le correspondían por haber luchado en aquella guerra de los 7 reyes. ¿Y qué dijo Abraham? Yo no acepto estas riquezas del mundo, para que no se diga que el mundo enriqueció a Abraham, sino que Dios enriquecerá a Abraham. Y eso realmente es la fe. Vamos ahora a entender, para finalizar, lo que la mensajera del Señor, Ellen G. de White, nos va a explicar en relación al concepto verdadero de lo que es fe. Y este significado de la palabra fe la encontramos en la matutina de hoy, en la maravillosa gracia de Jesucristo, en la maravillosa gracia de Dios, página 207, párrafo 1, del 18 de julio. Dice: el justo vivirá por la fe. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Muchos no ejercitan la fe, que es su privilegio y deber ejercitar, y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar. El sentimiento de por sí no es fe. Son dos cosas distintas. A nosotros nos toca ejercitar la fe, pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios. La gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva, que está en nuestro poder ejercitar. La fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla. Debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que dé por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos. Hemos de creer, pues, que recibiremos la bendición, porque nuestra fe ya se apropió de ella y, según la palabra, es nuestra. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 24. Esto es fe sincera y pura. Creer que recibiremos la bendición aún antes de recibirla en realidad. Pero muchos suponen que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu. Los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella. Precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu Santo. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Nos atrevemos
a deshonrar a Dios, imaginando que no responderá a las súplicas de sus hijos? El Espíritu Santo, su representante, es la mayor de todas sus dádivas. Todas las buenas dádivas quedan abarcadas en el Espíritu Santo. El Creador mismo no puede darnos cosa alguna que sea mejor ni mayor que su Espíritu. Cuando suplicamos al Señor que se compadezca de nosotros en nuestras aflicciones y que nos guíe mediante su Espíritu Santo, no desoirá nuestra petición. Por lo tanto, la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Y esa fe debe llevarte a obrar en conformidad a las promesas del Evangelio que Dios nos ha dado, pues Dios no miente, pues no es hombre. Y si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y debemos creerlo, aún antes que el Señor lo cumpla, que eso vendrá a nosotros. Y eso realmente es fe. Pedir con fe, aún antes de que el Señor lo conceda, creer que lo ha de conceder. Ahora, para finalizar, terminemos con el libro de Santiago, donde se nos va a explicar una fe que obra por amor. Santiago capítulo 2, versículos 18 y 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que obra sola para ser salvos, eso es pecado, eso es fariseísmo, eso es paganismo y catolicismo. Y gracia barata, creer que no tenemos que hacer nada para llegar al cielo, eso también es satanismo. Nosotros tenemos que creer por fe de que Jesús nos limpió de todo pecado en la cruz del Calvario y que la promesa de ser purificados en la cruz es la venida del Consolador a tu vida y a mi vida, que transformará nuestros caracteres al carácter de Cristo, y a través de ese Espíritu seremos sellados, y a través de ese mismo Espíritu seremos libertados del pecado. Hoy tenemos que creer lo que la promesa divina y evangélica nos dice: libertad sobre el pecado. Por lo tanto, la fe es libertad sobre el pecado, porque eso es lo que se promete en el Evangelio, y sobre todo en el carácter y en el nombre de Jesús. Y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Creer que no podemos ser salvos de nuestros pecados es falta de fe, y todo lo que no es fe es pecado para Dios. Pero si alguno carece de fe, pida para que el Señor le acreciente esa fe, como dice el libro de Lucas en el capítulo 17, versículo 5. Y los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor nos aumentará esa fe con la venida del Consolador, con la venida de su Santo Espíritu, renovando nuestra mente por el Espíritu Santo y aumentando nuestra fe a cada paso que avancemos en la obediencia a sus mandamientos. Es muy importante que para acrecentar nuestra fe pidamos a Dios diariamente en oración al Espíritu Santo, pero también en cada invitación que el Espíritu Santo nos haga para convencernos de pecado, verdad y juicio, nosotros tenemos que aceptar lo que el Espíritu Santo nos está mostrando, y también cada vez que ponemos por obra la luz que Dios nos va enseñando y revelando a través del Espíritu, entonces vamos acrecentando la fe y nos vamos sellando para vida eterna. Pero si nosotros pecamos y desoímos al Espíritu Santo, entonces contristamos al Espíritu Santo y Él se va cometiendo el pecado imperdonable, que es rechazar la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que viene a convencernos de pecado, de verdad y de juicio. Por lo tanto, la verdadera fe es una fe que obra, que se santifica y pone en obra todo lo que dice creer y se prepara según el conocimiento y la fe que ese individuo profesa. Eso realmente es fe. Lo demás es creer en forma superficial, como los griegos, como los romanos, como los evangélicos, como los pentecostales o como Babilonia. Nuestra fe
debe ser una fe que obra y debe condecirse a la doctrina que decimos creer. Y si somos adventistas del séptimo día, debemos profesar y creer en el sábado, santificando el sábado, siendo nosotros mismos santos. Y si somos adventistas, debemos creer que Jesucristo viene ahora y que debemos estar listos para la segunda venida de Jesús sin pecado, sin maldad, sin mancha y sin arruga. Que el Señor les bendiga y que el Señor les incremente la fe a ustedes y a mí por el poder de su Santo Espíritu. Maranata, el Señor Jesús ya viene.